nosotros de inmediato, con mucho más del segmento de entrevistas en Primera Página, se incorpora la transmisión y le vamos a dar la bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional del Estado Bolívar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Tito Oviedo, de la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento Nacional. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Un saludo, un placer estar con ustedes, a los usuarios y usuarias de Primera Página. Hay muchos temas sobre los cuales queremos pulsar su opinión, diputado. El primero de ellos tiene que ver con esto que han titulado varios periódicos, incluido el diario La Voz. El día de hoy, en su primera página, el diario La Voz destaca lo que fue lo aprobado ayer en la plenaria del Parlamento Nacional. Por cierto, por unanimidad de los integrantes de la Cámara, se aprobaron los recursos adicionales para garantizar el pago, el aumento salarial decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Diputado, ¿de dónde están saliendo estos fondos? ¿Se garantiza que va a tener continuidad a lo largo de todo el año cubrir estos aumentos salariales? Sí, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, y en eso la Asamblea Nacional le ha apoyado pues, con muchísima fuerza el hecho de hacer justicia a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, ¿verdad?, para su incremento salarial, un incremento que llega al 30%, ya hubo a comienzos del año un incremento del 15%, y la Asamblea Nacional ha aprobado esos recursos de manera unánime. Yo creo porque la mayoría de los diputados de oposición no fueron, están en su proceso interno y no fueron a la Asamblea, pero les aprobamos estos recursos de manera unánime. ¿Qué son estos recursos? Son recursos para más de 53.000 millones de bolívares para las alcaldías y las gobernaciones y entes descentralizados que van a ajustarse al salario mínimo que se acaba de decretarse. No hay ninguna justificación para que en alcaldías y en gobernaciones empiecen ya, diputado, en los próximos días a cobrar salario mínimo. ¿Qué le parece si nosotros recordamos parte de lo que fue esta discusión que se dio ayer en la Asamblea Nacional a propósito de la autorización de este crédito adicional para aprobar y garantizar el aumento salarial? Veamos. La oposición respaldó la entrega de los recursos, pero exigió al gobierno nacional aplicar cambios que permitan salir de la crisis económica. Es que nosotros tenemos que exigirle al Ejecutivo Nacional, Banco Central de Venezuela, Ministerio de Finanzas y PDVSA que vengan a esta Asamblea Nacional para que ellos puedan decirnos cómo lograrán los objetivos fiscales para financiar este gasto público. Los parlamentarios del oficialismo indicaron que este crédito contempla el incremento de 15% anunciado en enero y 20% el 1 de mayo. Nosotros estamos en el año número 16º, año 16, en que de forma consecutiva y reiterada y sostenida se produce ajustes en el ingreso de los trabajadores por vía del incremento del salario mínimo. Que esto no es una acción que pudiera calificarse como epiléptica de parte del gobierno nacional. Se trata de una política sostenida de recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. Durante el debate, la oposición recordó que el presupuesto nacional comenzó el año con un déficit de 400.000 millones de bolívares en comparación con 2014. Vanessa García, Globovisión. Bien, parte de lo que fue discutido y aprobado ayer en la Asamblea Nacional. Diputado, ¿por qué vía crédito adicional? ¿Por qué no vía presupuesto ordinario? Apenas estamos empezando el mes de mayo y ya desde el mes de febrero incluso se vienen aprobando constantemente créditos adicionales. ¿Qué pasa con los créditos ordinarios, con el presupuesto ordinario? Ahora, es un crédito extraordinario y es un crédito adicional porque es para aumentar el salario mínimo. No se podía, cuando aprobamos el presupuesto de 2015, tener previsto cuál iba a ser el aumento del salario mínimo, porque es una decisión del Ejecutivo. Fíjate que mientras en otros países hay congelación de salario mínimo, aquí mismo la oposición, cuando en 2002 derrocó al comandante Chávez, una de sus primeras medidas del Carmonazo fue disminuir el salario mínimo. Pero ante esa crisis que nosotros tenemos, porque sin duda alguna, y el pueblo tiene que entenderlo, hay un presupuesto que estaba calculado, que venía siendo calculado para un barril de petróleo a $100. Producto de la inundación de petróleos de esquisto de los Estados Unidos, se derrumbó el precio del petróleo y está entre 55 y $60 promedio. Es decir, en tu casa tenías 100 bolívares para el mes y ahora ya no tienes esos 100 bolívares, tienes 60 bolívares y hay que ajustar eso. Ahora, estamos ajustando desde la Asamblea Nacional
Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro está ajustando donde debe ajustar, o sea, sin sacrificar los beneficios sociales de la mayoría del pueblo. Pero por eso es que se hace el crédito adicional. Le quiero consultar, diputado, ¿cómo hacen para hacer los ajustes, los análisis correspondientes cuando, por ejemplo, a menos que ustedes como diputados tengan información privilegiada, la mayoría del país o el resto del país no conocemos, por ejemplo, la cifra de inflación en lo que va del año 2015 porque el Banco Central de Venezuela no las publica desde diciembre? ¿Por qué no hay una solicitud de la Asamblea al Banco Central de Venezuela para que se publiquen estos datos que además estarían obligados a hacerlo los 10 primeros días de cada mes? Pero el Banco Central publica índices de cesta básica, el Banco Central publica índices inflacionarios que efectivamente no ha publicado este trimestre. Hay un exhorto de parte de la Asamblea Nacional para que esas cifras se publiquen, pero fíjate que hay un exhorto oficial, han exhortado oficialmente al Banco Central de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional para que publique las cifras de inflación que no se publican desde diciembre, diputado. No, fíjate, eso es una responsabilidad del Banco Central de Venezuela, está dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones. Y la Asamblea Nacional usa esos elementos para el análisis y el debate en las respectivas comisiones. Ahora, el Gobierno Nacional, y de eso es público, es notorio, y la Asamblea Nacional ha hecho hincapié en que eso así se haga, ha venido ajustando de manera exponencial, pero viendo los índices inflacionarios. O sea, se hicieron el año pasado, se hicieron este año en medio de una inflación inducida que a veces no es producto del mismo mecanismo, los mecanismos económicos normales y naturales de la sociedad. O sea, hay un proceso inflacionario que producto de una clase comercial especulativa que acapara, que esconde, que saca productos del país. Cifras extraoficiales hablan de que estaría por encima del 50%. Y repetimos, extraoficiales porque las oficiales no han sido presentadas. No, habría que esperar que el Banco Central las publique. Nosotros sabemos que eso es periódico, eso se va a hacer en los próximos días. ¿Por qué cree que no se ha hecho, diputado? Hasta ahora se están obligados a hacerlo en los primeros 10 días de cada mes. ¿Por qué cree usted como diputado del Parlamento Nacional que no ha publicado el Banco Central estas cifras en todo lo que va de año? Es un uso y costumbre que se publique, no es una obligación taxativa y legal que la hay. Nosotros esperamos que eso... Bueno, sí, hay una normativa interna del Banco Central que los obliga a hacerlo los 10 primeros días de cada mes del mes anterior. Que exhorta a que se haga y que los mecanismos técnicos del Banco Central tendrán que prever que esa cifra se haga. Vamos a hacer una pausa, diputado, pero al regreso me gustaría su consideración, opinión acerca de esto que se está hablando, acerca de la dolarización de algunos productos, bienes y servicios. Se habla de la venta de vehículos, lo que está pasando en el ramo de la vivienda y bienes inmuebles. La opinión de Tito Oviedo, diputado de la Asamblea Nacional, al regreso cuando continuemos con mucho más de Primera Página.